También en 1984, a partir de la ley 23059, que es digamos, promulgada en marzo de 1984, se produce la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, que es del año 1969. Fíjense ustedes, hasta esa fecha, hasta 1984, la convención no había sido ratificada por la Argentina, recién lo es durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y por lo tanto esa ratificación va a terminar generando un sinnúmero de consecuencias beneficiosas para nuestro derecho en general y para el derecho civil en particular, que después se van a ver consolidadas con la reforma constitucional de 1994, 10 años después, y con lo que es la sanción del nuevo Código Civil, como vamos a ver luego. Así que es una ley que cabe destacar en cuanto a su beneficio para nuestro país. Luego uno tiene que continuar analizando los distintos gobiernos que sucedieron al del doctor Alfonsín, bueno, y advierte la presencia de leyes que van a tener su influencia sobre todo en materia económica, en materia de obligaciones de dar sumas de dinero, sobre todo obligaciones en dar sumas de dinero relacionadas con la moneda extranjera, porque aparece en el año 91 la ley 23928, que es la denominada ley de convertibilidad. Piensen ustedes en el periodo inflacionario que azotó a la Argentina durante todo el lapso de la década del 80 y luego del 90. Ese periodo inflacionario va a dar lugar a una variante en lo que es las transacciones civiles y comerciales, las de dar suma de dinero o entregar suma de dinero, y van a culminar con la sanción de esta ley, que lo que establece genéricamente, ¿no?, es la imposibilidad de indexar deudas como antiguamente se hacía, lo cual sostenían los autores de la ley que eso generaba un fenómeno inflacionario por sí, y establecer la convertibilidad de la moneda, es decir, la equivalencia muy conocida desde esa época, en que un peso argentino era equivalente a un dólar. Eso sumado, ¿no?, a esa imposibilidad de actualizar las deudas, en lo que regía el artículo 8, el 9 y el 10 de esa ley 23928, bueno, va a hacer que se genere un proceso económico bastante ficticio entre el año 1991, que va a estallar luego en realidad en el año 2001 con la crisis que se vivió en la Argentina en ese momento, y que generó todo un nuevo desarrollo económico y también una forma distinta de regular las transacciones comerciales y obviamente las obligaciones civiles contraídas a través de ese mecanismo, con el sistema de especificar, fundamentalmente especificar lo que luego fue la ley 25.561, lo que va a dar lugar a la especificación de las deudas y créditos que estaban constituidos durante ese tiempo que hablábamos recién en moneda extranjera, fundamentalmente en moneda dólar. Entonces, producto de la crisis que comienza siendo política, con la caída del gobierno del presidente de la Rúa, que luego va a dar lugar a la crisis política del año 2001-2002, con la sucesión de presidencias en nuestro país, y que va a culminar con la asunción del presidente Néstor Kirchner en el año 2003. Bueno, en ese lapso lo que hubo durante esos años fundamentalmente es una regulación
económica sobre el cumplimiento de las obligaciones, porque se había roto la cadena de pago, se había, digamos, caído el país en default, y por lo tanto, frente al panorama externo y sumado a ese corte de las cadenas de cumplimiento de las obligaciones en nuestro país, fue necesario una legislación y una jurisprudencia, en realidad, que tratara de ordenar las cuestiones, sobre todo tratando de proteger a aquellas personas que habían contraído préstamos a través de entidades bancarias o a través de particulares en moneda extranjera, porque había habido una variante del valor del dólar a una suma realmente imposible de pagar esas obligaciones. Pero bien, volvemos un poco a la década del periodo entre 1991 y 2001, y allí cabe hacer mención también, se produjo la sanción de la ley 24240, que se denomina la ley de defensa del consumidor. Hubo una mirada protectoria, si se quiere, para tratar de cubrir al consumidor en aquellas relaciones precisamente en las que existían por parte de las grandes empresas una situación de abuso, una situación de aprovechamiento en esa cadena de consumo, mediante la cual había una desprotección del consumidor, que era un consumidor individual, que tenía que contratar en situaciones o en desigualdades económicas notables con las grandes empresas, y por lo tanto se veía obligado hasta entonces de aceptar muchísimas cláusulas, sobre todo de indexación de deudas, de establecimiento de intereses punitorios o de consecuencias claramente disvaliosas, pero que no podía dejar de aceptar si no quería ser beneficiado con la entrega del producto. Entonces, bueno, toda esa situación se comenzó a tratar de analizar y de proteger al consumidor a través de esta ley, dando lugar fundamentalmente a la figura de declarar nulas todas aquellas cláusulas predispuestas, porque digamos, o llamadas que se llaman predispuestas, o cláusulas adhesivas, en las cuales el consumidor no tiene ni voz ni voto y tenía que aceptarlas en los famosos contratos de letra pequeña o de letra chica, como se decía, en los cuales lo único que tenía que hacer el consumidor, si quería obtener el producto, era firmar, no tenía posibilidad de discutir, y por lo tanto todo lo disvalioso que podía traer aparejado el cumplimiento de ese contrato recaía sobre el patrimonio y recaía en cabeza del deudor, lo cual era claramente injustificado. Bueno, la sanción de esa ley, que después va a ser perfeccionada a través del paso del tiempo, aparece en esta ley 24240. En ese tiempo, fundamentalmente en esa década, también van a existir algunos proyectos, el proyecto del 93 y el proyecto que tiene trascendencia en el año 1998, se nombra una comisión para reformar el Código Civil, una comisión que estaba formada por Atilio Alterini, por Julio César Rivera, por Jorge Alterini, por autores, digamos, claramente destacados en materia civil y comercial, y estos proyectos hay que prestarle atención al proyecto del 98, porque en realidad va a ser tomado por la comisión del año 2011 para lo que fue luego la creación del anteproyecto que hoy nos rige, es decir, del Código Civil que hoy nos rige. Tiene una base fundamental como fuente en este proyecto del 98, formado, como les decía, por
los doctores Salterini, el doctor Rivera, el doctor Alegría también en la parte de derecho comercial, y otros autores de derecho civil que participaron de ese proyecto, que tuvo su finalización, pero que no tuvo éxito en cuanto a la sanción por parte del Poder Legislativo, es decir, no pudo llegar a buen puerto porque no terminó en una sanción de una reforma del Código Civil. Volviendo un poco sobre las leyes que resultan trascendentes después de, digamos, de ese periodo del año, del decenio fundamentalmente gobernado por el expresidente Menem, es importante también señalar que en el año 1994, bueno, aparece la reforma constitucional, aparece las nuevas normas constitucionales que, como vemos luego, van a tener su influencia en todo el derecho civil. Aparece la figura del, digamos, del usuario, del consumidor, la figura del, digamos, del amparo a ese consumidor, a ese usuario, tratando de protegerlo, en lo que son los artículos, la protección al medio ambiente, y bueno, esas normas que insertas en los artículos 41, 42, 43 de la Constitución de 1994, bueno, luego van a tener influencia en un sinnúmero de legislaciones, entre ellas la legislación civil. Y también no debemos olvidarnos que a través de esa reforma se adquieren jerarquía supraconstitucional las convenciones y declaraciones sobre derechos humanos, con lo cual cobran muchísima más operatividad dentro de todas las ramas del derecho y bueno, también dentro del derecho civil. Las normas que en el año 2010, con la sanción de la posibilidad de contraer matrimonio, lo que se conoció luego como la Ley de Matrimonio Igualitario, en el año 2010, que otorga la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Es un claro reflejo de lo que es la adopción en el año 94 de los principios rectores en cuanto digamos, la protección a la persona y la desaparición de toda forma de discriminación. Otra batalla que de alguna manera enfrentó al poder político del Estado argentino con la Iglesia Católica, que se oponía a ese tipo de matrimonio, obviamente, porque en el matrimonio religioso eso no es posible, según el rito católico apostólico romano. Hay que sumarle también, ya en el año 2012 también, la ley de identidad de género, esa que otorga, digamos, una protección a aquellas personas que se autoperciben como titulares de determinada identidad sexual, y esa es la característica particular en cuanto hace generar un sinnúmero de derechos para el reconocimiento de esa identidad sexual, que son, digamos, aplicables o exigibles tanto al Estado como al resto de los particulares en cuanto al respeto de esa asignación de identidad sexual personal, y que hace configurar en el respeto también al género autopercibido. Luego vamos a ver que todo compendio de leyes que se fueron dictando durante todo este periodo van a tener su reflejo en la letra del Código Civil. Piensen ustedes que del nuevo Código Civil, ¿no? Piensen ustedes que todas estas leyes se fueron incorporando
al Código Civil de Vélez con la reforma del decreto ley 17711, se fueron incorporando a través del mecanismo de leyes complementarias. Entonces se introducían en el código, obviamente formaban parte digamos de la exigencia de tener que cumplir esas leyes, pero en el tema metódico, ¿no? Quizás aparecía cierta desorganización y por lo tanto se requería ya de una necesidad, como venían diciendo desde hace muchos años los autores de derecho civil, de una necesidad de organizar y metodizar todo este cúmulo de regulaciones para dar lugar a un nuevo Código Civil.